¿qué tal? Muy buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana, siempre en compañía de nuestra directa amiga Lindsay Casajara. Los viernes, como siempre, está el periodista Manuel Brito. Buen día, Manuel. ¿Cómo están Buenos las cosas? días a todos los dominicanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Buenos días y que recuerden que tienen un gran país. Buenos días, Alexander. ¿Cómo va todo? La verdad es que El mundo marcha. la agenda nacional sigue siendo ocupada por los temas políticos. Sigue en el debate lo que fue la rueda de prensa del equipo del presidente Leonel Fernández. Siguen las ondas expansivas teniendo sus efectos desde el punto de vista del contenido y hechos que se sucedieron que acomodan bien al tiro al blanco lo que fue la denuncia previa con videos que han salido en esa dirección. Está en el día de ayer la rueda de prensa del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que la vi bastante desenfocada, inoportuna desde el punto de vista del contenido y de sacar mayor provecho, aunque alguien pudiera decir que se trata de una rueda de prensa desde el litoral de un aspirante, pero no así un aspirante en su condición de secretario general del partido, en medio de una situación que no es simple un debate político de temas específicos entre el equipo de Leonel Fernández y el equipo del presidente Medina, un sector del gobierno, sino es donde ha habido, en el momento en que está esa rueda de prensa, una denuncia bastante delicada, bastante hasta peligrosa en contra del presidente del partido de gobierno, y que esa rueda de prensa esté ajena a referirse, a llamar a la atención de esclarecerse, que se pare en solidaridad del presidente de la organización política que gobierna, y que se haga una rueda de prensa y llama la atención porque si es otro precandidato que lo hace, pero no un precandidato, un aspirante a ser precandidato siendo el secretario general del partido, y que solo haga una rueda de prensa para exigir, para reclamar que él no es parte de ese debate, como que eso a nadie se lo regalan o se lo dan. Es el mismo estilo, el mismo esquema de querer ser presidente sin una disciplina, sin una entrega, y exigir liderazgo y espacio sin que usted lo haya construido, se lo haya ganado con una preparación, con una dedicación, con una disciplina. Entonces se siguen todos, en todo el accionar, exigiendo las cosas que las realidades no acomodan y otorgan. La verdad es que por ahí está concentrado el debate y la agenda en la discusión nacional. Mira, Brito, ayer hubo un fuerte rumor desde que inició el día, que se vio que Reinaldo tenía esa rueda de prensa a las 4 de la tarde. Hubo un fuerte rumor en el sentido de que Reinaldo Pared iba a retirarse como precandidato para darle un respaldo a la aventura esa de la que se habla, que supuestamente Danilo pudiera ser precandidato, cosa que yo descarto de plano, porque lo primero es
que fue el propio Danilo Medina quien sometió ese transitorio que le impide ser candidato. Fue Danilo Medina quien, con la reforma que hizo en el 2015, habilitó a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía. Y el orden jurídico vigente, el orden jurídico político vigente en este país, lo creó Danilo Medina en el 2015. Y una sociedad no puede ser relajo de nadie, en el sentido de que cada vez que usted quiera, usted va a cambiar el orden jurídico y para usted beneficiarse a título personal. Y yo por eso descarto que Danilo, porque es que eso llevaría al país a un derricadero político, social y económico. Un intento de reformar la Constitución, aunque sea una pretensión, es llevar a la República Dominicana a lo que está pasando en Venezuela, a lo que está pasando en Nicaragua, a lo que está pasando. Es llevar a la República Dominicana a una situación de infortunio general. Y por eso yo descarto de plano eso. Incluso ayer Reinaldo Pared decía, le preguntaron de una supuesta repostulación de Danilo Medina. Él dijo, solo el presidente Medina y su gente creen que eso es posible. Eso es difícil. Yo creo también que eso es difícil porque además, en el Senado, donde ahí hay gente que se vende por batata, una reforma pudiera pasar. Pero en la Cámara de Diputados, eso no es posible. Y no es porque la ley de partido pasó, fue porque el PRM se le vendió al gobierno. Y el PRM y el gobierno hicieron esa reforma. Pero no es verdad que el PRM ahora va a propiciar una reforma simplemente para beneficiar al presidente Medina. Y ayer esa convocatoria del proyecto de Reinaldo Pared se convocó para las 4 de la tarde y eso corrió con furor por toda la sociedad en el sentido de que Reinaldo Pared se iba a retirar para endosar su respaldo a la aventura esa de la reelección de la que se habla. Bueno, pues Reinaldo Pared decía, no, aquí el proyecto, aquí los proyectos políticos no son el de Danilo y el de Leonel, también está el mío. Pero yo pienso, hay una intención aviesa y malintencionada desde un sector del PLD, desde el gobierno, que entiende que o no Leonel o entre el mar. Esa es la postura que tiene ese sector. Un sector que se ha radicalizado en el sentido de que de impedir, no ni siquiera de buscar un advenimiento a una situación que facilite una situación al interno de ese partido, sino que tienen como norte, y para eso han comprado todo el que haya que comprar, tienen como norte bloquear a como dé lugar el que Leonel sea candidato. Y eso es una situación que está ahí a tal punto que eso me recuerda a la obra esta Tiberio, que decía que el que odia puede olvidar, pero el que tiene un resentimiento jamás olvida. Y es así, el resentimiento aflora a cada momento. Y en esta circunstancia, la disyuntiva que hay al interno del partido de gobierno está dominada por un resentimiento personal. Y eso es más grave incluso
que cuando hay hasta un interés económico, cuando hay un resentimiento, el resentimiento día a día se alimenta más. Y esa es la situación que se está dando al interno. Yo ayer conversaba con distintas personas sobre el tema y me hablaban en el sentido de que no hay una posibilidad de que el PLD pueda retener el poder más allá del 2020, porque aquí se está jugando al 86. En el 86 hubo una línea para frenar a Jacobo Masluta como quiera. Antes que Masluta, mejor que entre el mar, y entró el mar. Y todos sabemos cuáles fueron las circunstancias. El contendor de Masluta era Peña Gómez. Peña Gómez quería ser presidente. Pero Peña Gómez, ¿a qué jugaba? A que si Masluta ganaba las elecciones, Masluta en el 90 se iba a repostular y él no iba a poder ser presidente en el 90. Bueno, pues entró el mar, ganó Balaguer. En el 90, ¿qué pasó? Que Jorge Blanco entendía que si Masluta no pasaba, él podía ser candidato en el 90, pero Peña Gómez entendía lo mismo. Y cuando Jorge Blanco perdió cuando Masluta perdió las elecciones, entonces el enemigo de Jorge Blanco era Balaguer, era Peña Gómez y era Masluta, porque los tres querían ser candidatos en el 90. Y a los tres le interesaba hundir a Salvador Jorge Blanco, que pretendía volver a ser candidato en el 90. Y hubo una coalición no pactada para hundir a Salvador Jorge Blanco. Y eso fue lo que pasó 86-90 aquí. Eso fue lo que pasó. Y aquí se está jugando al 86. Yo no sé cuál es la aspiración que tiene el presidente Medina, porque la Constitución no le impide al presidente ser candidato en el 20. Es jamás. Y el que gane las elecciones en el 20, intente o no una repostulación en el 24, jamás podrá ser candidato. Y ese es el orden jurídico que se estableció aquí, que lo estableció, que lo creó, que lo motorizó, lo escribió y lo mandó y lo hizo aprobar Danilo Medina en el Congreso Nacional. Hay un asunto, Alexander, y se siente con mucho interés en el Partido de la Liberación Dominicana y de manera también muy particular en personas que no son dirigentes y sectores directamente vinculados a una militancia partidaria al interno del Partido de la Liberación Dominicana, y es el tema del planteamiento que se viene haciendo de que un elemento esencial en la coyuntura en que está el debate al interno del Partido de la Liberación Dominicana es el que se asuma lo que fue en abril, los 15 puntos, el 19 de abril en Juan Dolio, del acuerdo que asumió el Partido de la Liberación Dominicana, el comité político, y que conllevó a una salida similar a la que está en esta coyuntura para consensuar lo que era la situación del ambiente político tenso que también existía en ese momento, que dio como resultado que viabilizó una modificación constitucional en el 2015 para permitir la repostulación del presidente Medina
y que dio como resultado a un triunfo electoral, porque ese acuerdo y el cumplimiento del mismo de parte del presidente, y más que la verdad, del presidente Fernández y su equipo, viabilizó, facilitó, porque de no haber sido eso posible, esa integración, ese consenso, y no un consenso que fue literalmente y llana y simplemente establecido en tinta y papel, sino que fue asumido en la práctica, en los hechos, y no se conoce un vestigio, una razón simple que se pueda identificar como señal de un comportamiento de parte del propio presidente Fernández y su equipo de no garantizar lo que se había acordado en esos 15 puntos, y que permitió que, y solo así cumpliéndose, y solo así asumiéndose ese acuerdo, fue la garantía de que el presidente Medina se pudiera reelegir y que el PLD en el 2016 pudiera ganar las elecciones. Y que fue firmado en toda su totalidad por los miembros del comité político, que lo aprobaron allí y que asumieron también esa aprobación fuera de la reunión política con su puño y letra, rubricando esos acuerdos, esos 15 puntos, que ya vienen siendo 14 más los otros de la alternabilidad en la Cámara de Senadores y Diputados, en el caso de la Cámara de Diputados, que aún está pendiente de concluir el ciclo de ese acuerdo con la participación de Demóstenes, el diputado de Santiago, en la Cámara de Diputados el próximo año. Es decir, que además esa aprobación de ese acuerdo en un ambiente tenso fue refrendado en una asamblea que tuvo la característica de un congreso especial por la dirección política del partido, por sus máximas autoridades políticas, que contó con la presencia, la supervisión directa de la Junta Central Electoral, lo que le dio un carácter de un peso legal, de un peso institucional. Entonces yo pienso y creo que la fuente a tomar para que esta situación al interno del PLD se viabilice con la mejor sana tranquilidad es respetando y llevando a cabo el cumplimiento de esos acuerdos, porque fue una agenda que iba a permitir la dinámica tranquila, el respeto a los espacios, a la propia constitucionalidad, a la propia institucionalidad, al propio PLD, a los propios PLDistas de manera individual, el cumplimiento de esos acuerdos. Y ahí está real y efectivamente el tema de la garantía para que las cosas, desde nuestro punto de vista, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, se marche como Dios manda. Porque esos puntos recogen los aspectos que en aquel momento y que ahora sí es verdad que tienen la real y la efectiva vigencia política, institucional, democrática y de manera particular de respeto, ¿verdad?, a la dinámica a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir que apelamos, Alexander, a que se asuma y se tome en cuenta de manera efectiva y directa el respeto al acuerdo de Juan Dolio, como se le ha llamado, los 15 puntos, ahora 14, porque uno viabilizó la modificación constitucional, donde se acordó dentro de ese mismo contenido de esos acuerdos
el transitorio, que garantiza de manera directa y efectiva y clara el que la vicepresidenta y el vicepresidente no pudieran optar por una reelección presidencial en las elecciones del 2020. Mira, yo pienso que el problema a lo interno del partido de gobierno no es ni legal ni... No, es un problema político. Es un problema político. Y ese documento refleja ese compromiso político, simplemente. Y más que un problema político, quizás hasta un resentimiento personal. Ayer, en unas declaraciones que dio Felucho Jiménez, miembro del comité político del PLD y uno de los fundadores de ese partido, él decía que los dirigentes del PLD están obligados a ponerse de acuerdo, que el presidente Medina y Leonel Fernández están obligados a ponerse de acuerdo. Y él usaba esta figura, o es para afuera que vamos, decía, usaba él esa figura. Y incluso él decía, sería bueno que el presidente Medina pudiera ser el candidato, porque él ha hecho una buena gestión. Y decía, pero la Constitución se lo prohíbe y es muy difícil que la Constitución se pueda reformar. Yo pienso que es muy difícil que la Constitución se pueda reformar. Tan difícil, el PRM tiene reales posibilidades de ganar las elecciones. Y los legisladores del PRM no es verdad que se van a vender por libre cuando bien pueden lograr ganar las elecciones. Yo por eso descarto que los legisladores del PRM pacten con el gobierno para favorecer a Danilo Medina, independientemente de las aspiraciones y de la loma de cuarto que alguna de esa gente ha estado ofreciendo. En el caso, por ejemplo, de los legisladores que responden a Leonel Fernández tiene posibilidades reales de volver a la presidencia porque está bien colocado en las encuestas, tiene un buen posicionamiento. ¿Con qué cuenta el gobierno? Bueno, con los legisladores que le son fieles, los diputados que le son fieles, y con el grupo de Hipólito Mejía, con los legisladores que responden a Hipólito Mejía, que Hipólito Mejía un día hace una cosa, un día dice otra, y esa ambivalencia demuestra cierto nivel de debilidad. Pero yo pienso que independientemente de todo, en el PRM hay una postura firme, que como partido el PRM tiene una postura firme, responsable, sobre la Constitución de la República. Y además, el PRM tiene un discurso renovado, un discurso que contrasta con lo que había sido el PRD, cuando ellos estaban, cuando se llamaban PRD, ahora tienen un discurso totalmente diferente. Entonces, yo por eso, yo como dijo Felucho, yo descarto que se pueda propiciar una reforma a la Constitución para favorecer al presidente Medina con esa reforma. Yo descarto eso. Sin embargo, y usted dice, pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Dónde que está la génesis? Bueno, pues el problema está en que el presidente Medina hizo aprobar esa reforma constitucional que le prohíbe a él una repostulación, pero a título personal él asumió una especie de compromiso de impedir a como dé lugar que su partido se mantenga en el poder, diría yo. Y ayer me decía una persona muy vinculada al PLD, ayer me decía esa persona,
ese plan, y me decía eso, el presidente Medina tiene el interés de que el PLD salga del poder. Y eso se nota en la conducta política. Incluso ayer José Ramón Peralta decía, bueno, eso de que de la campaña sucia, eso es un invento. Eso no es verdad, es un invento. Bueno, pero al otro día de que se hizo la denuncia de la campaña sucia, apareció la campaña sucia y es un invento. Primero, un comunicador, amigo de Manuel Brito, dijo, es un fantasma, y él dice, es un invento. Pero el invento salió al otro día, el fantasma salió al otro día hasta con una camisa rosa. Y eso es lo que está pasando. Mira, Alexander. Para mí hay una determinación, hay grupos económicos. Bueno, aquí incluso Pellegrini una vez lo dijo en el programa, pero hay grupos económicos que entienden que el PLD de algún modo tiene que salir del poder. Y parece ser que el presidente Medina hace causa común con esa posición. Es un tema para estos espacios obligado, el tema que estamos tratando. Y quiero señalar algo, Alexander, con respecto a lo que tú has planteado con relación al planteamiento que ha hecho Felucho y que lo ha venido haciendo. Antes de irnos a la pausa. No, todavía no, Brito, falta mucho tiempo. Sí, digo antes de irnos a la pausa y con respecto al invitado que tenemos ahí, en el tiempo que sea. Eso, lo que quiero decir, hacer el comentario. Y es que contrario a lo que tú dices y ha venido planteando de la imposibilidad de que pudiera haber una modificación constitucional, que de hecho uno lo ve así, lo cree así, desde el punto de vista de la imposibilidad por la correlación de fuerza que hay donde tiene que producirse el hecho para que pueda crearse las condiciones, habilitarse al presidente Medina para una nueva repostulación, un tercer mandato y una modificación constitucional para una reelección para el presidente Medina es en el Congreso. Pero la verdad es que yo le aconsejaría de manera muy simple, humilde, como tiende uno a hacer esta sugerencia desde el punto de vista, mi sugerencia humilde, que así no deja de ser en este caso, es que el equipo del doctor Leonel Fernández Reina no puede confiarse, ni dormirse, ni creer en esos cuentos de camino. Solo confiar y creer al margen de cualquier situación en la intensidad del trabajo, en agendar sus acciones, porque tiene todo el apoyo y todo el campo abierto para conquistar lo que con el habilitamiento institucional, constitucional, de todos los derechos que le confiere la oportunidad, que nada lo limita al presidente Leonel Fernández. Creer que Reinaldo dijo que le dijo al presidente Medina que no se va a reelegir, que echen para adelante, que esto y lo otro, eso es opiniones que pudieran ser verdad o no, desde el punto de vista político me refiero, pero obedecen a intereses y a coyunturas específicas, como ha ocurrido en el pasado y se ha dado en la práctica, en los hechos, todo lo contrario. Si se cree en que Felucho dijo, y apelamos en lo que, fíjense Felucho, que siempre se ha manejado y lo que ha sido el comité político, como la realidad le imponga los intereses para irse acomodando, que él mismo también en otra oportunidad sí mismo lo ha dicho.
no he de partir como una referencia en creer que por ahí hay una gran verdad y un elemento de contenido en confiar. Y esto lo digo así, porque no puede haber tantas coincidencias. Las coincidencias en la vida, y por eso existen los estudiosos de la dialéctica, los estudiosos y los sociólogos, los cientistas de estudiar los fenómenos sociales históricos, no se acomodan por casualidad, sino que una fuerza cual sea lo obliga a que se produzcan esos hechos. Y en medio de una campaña sucia, que ahí se ven los hechos, en el medio de una baja intensidad y de poca efectividad del posicionamiento de los dirigentes del PLD que se han lanzado y que ahora se le han identificado como los alitas cortas, que no han logrado ponerse a la altura de las circunstancias. Porque en el país, y de manera muy particular en el PLD, se cree que por usted ser funcionario o tener dinero y vive una vagancia eterna de prepararse, de trabajar el día a día, cree que usted puede ser presidente de la República. Entonces después vamos a exigir situaciones. Entonces, como no han aprendido, no se han posicionado, entonces yo veo que hay en esa dirección quien puede impedir y facilitar y justificar el mal necesario de la reelección es el presidente Leonel Fernández, el presidente Medina en la reelección, que la justifique y que pueda convencer al PLD y a los sectores que son aliados al PLD cuando hay más, casi ya un 80% de la población rechaza una modificación constitucional para la reelección. Entonces, en ese esquema y las acciones que se están produciendo, al menos a mí particularmente, para decir las cosas como las siento y como las veo, no hay hechos, primero, que son los que me deben convencer, ni nadie en lo personal, como persona o como sector o como institución, que me convenza y me demuestre que los hechos de las acciones que se están produciendo no van dirigidas a crear esas condiciones para una modificación constitucional. Ni es verdad que un presidente ni nadie en cualquier sociedad del mundo se va a tirar una vaina, va a crear un ambiente de tensión a su gobierno, a su economía, a la democracia, con la iglesia, los empresarios, el propio PLD, dentro de su propio sector, las iglesias, todo el mundo, las organizaciones llamadas civiles como FINO, Participación Democrática, todo el mundo en contra de una situación. Y dar señales, no que diga que voy o que no voy, pero solo ese daño per se ya. No creo que pudiera estar en la cabeza ni en el ánimo de ningún sector crearla para que no sea o porque no se esté haciendo eso para que sea. Entonces, es un asunto de no convencer a nadie en lo particular de que eso es así ni que no es así, de que mi análisis es verdad o es mentira, ni que el mío tiene la razón y es la verdad y el tuyo es mentira y que el otro es la verdad. De eso no es que se trata. Ello es un ejercicio en el marco de una transparencia de mi creencia y de mi criterio a no engañarme de lo que siento y creo desde el punto de vista de mi experiencia como profesional de la comunicación, como militante partidario, no, ¿por qué negarlo? Conocedor, como el que más o como el que menos de lo que es
la realidad y la dinámica de los intereses históricos que pudieran producirse en el presente, en el pasado y en el futuro a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, así yo veo la situación y es en ese contexto, en esta coyuntura en que le sugiero al equipo y de manera particular al doctor Leonel Fernández que no es que duerma con un ojo abierto o otro cerrado, que esté permanente como el pez. Ustedes ven que el pez tiene pestañas y duerme, que duerme, según estudios y análisis de estudiosos del pez. Entiende que el pez tiene su descanso y a su naturaleza y realidad duerme, pero uno percibe que no duerme. Así tiene que estar los ojos del presidente Leonel Fernández para que no reciba sorpresa. Y pienso que su equipo, le externo una felicitación, porque creo y percibo que está haciendo lo que debe de hacer, con la diferencia de el fortalecimiento de firmeza, no de choque, ni de un discurso así, ni asá, sino de firmeza en asumir la agenda de lo que creen y de lo que confían. Y felicito de manera particular al presidente Fernández, de la manera inteligente, firme, decidida, de hacer valer un derecho de respeto a la Constitución, del propio derecho mismo de que él no tiene nada que le impida ser presidente de la República. Seguir actuando con la inteligencia, la táctica, la estrategia política que le permita seguir posicionándose y avanzando, porque los hechos dicen que realmente las cosas han ido marchando bien. Si se parte de lo que dicen todas las encuestas serias, independientes de este país, que a vencer de la oposición y al interno del PLD, por mucho, la diferencia es al presidente Leonel Fernández. Por ahí está mi humilde opinión, porque de lo contrario, nadie está en capacidad de garantizar de que cualquier cosa es posible. Bueno, hay un grupo de fuerzas minoritarias que van a aunar esfuerzos para competir juntos en la contienda electoral del próximo año y así evitar desaparecer, porque la nueva ley de partidos pone unos controles muy fuertes. Y yo siempre he favorecido esos controles que se le pongan a los partidos políticos. Porque aquí tú el que, como tú decías, tú el que tiene un chin de nombre, todo el que llegó a general o todo el que tuvo una participación en algún puesto del gobierno, de alguna vez quiere formar un partido. Y aquí hay una cantidad de partidos minoritarios, de los cuales yo le tengo respeto nada más 2 o 3. Pero todos los demás son negocios particulares. Incluso unos negocios con un perfil monárquico que el presidente se lo deja al hijo, el hijo al sobrino, el sobrino al nieto, y van así. Y yo pienso por eso, aquí, de esas fuerzas minoritarias, los que funcionan como un partido, usted puede ver el Frente Amplio, la Fuerza Nacional Progresista, no sé cuál más, pero después todos los demás lo que buscan es engancharse en la nómina de los cuartos estos que le dan a los partidos políticos y tener ahí un modo vivendi. Y ya mucha gente está en eso. Y por eso todas esas fuerzas minoritarias han perdido, o la mayoría han perdido el respeto y han perdido credibilidad en la sociedad. Y lo que hacen es que cada vez que vienen unas elecciones, se tiran a la calle a buscar gente para llevarla como candidato. Yo recuerdo que a un amigo, el
el dueño de uno de esos partidos, uno que monta caballo, le dijo que, oye, tú puedes ser un buen senador por el distrito a un amigo. Ajá, y le dice, sí, dame 30,000 pesos que te voy a dar la candidatura a senador por el distrito. Y le dice, ¿el 30,000 pesos? Y dice, sí, sí, porque tú sabes que hay que hacer un papeleo y una cosa. Eso es para cubrir los gastos. Eso es un negocio. Un negocio. Y esos partidos pequeños usted lo ve buscando gente para venderle candidaturas. Gente que quieren proyectarse por algo, que quieren sonar por alguna razón, no sé. Y por eso ustedes ven que gente de repente salen a la palestra pública. Yo recuerdo una señora rubia, no sé por qué partidito de eso fue que fue candidata. Ella compró una candidatura y fue candidata, y después que pasaron las elecciones, ella andaba codeándose con el bloque de partido opositor que andaban, y andaba esa señora ahí entrometida en todos los debates, y apareció de la noche a la mañana con una candidatura que compró. Y así usted se encuentra con mucha gente que compra una candidatura, se mete en esas cosas. Y yo por eso he valido mucho ese esfuerzo que se hace por ponerle control a ese relajo. Yo veo que hay gente que forma un partido, pues, y tengo una historia que me contó un amigo del presidente de uno de esos partiditos, que cuando le dieron 8 millones de pesos en la junta para el partido, él de la junta cambió el cheque y por ahí mismo pasó por un dealer y compró una jipeta nueva. Dio el vehículo que tenía y compró una jipeta nueva con los mismos cuartos que le dio la junta. O sea, y eso, por eso, pero ese esfuerzo está bueno, ese esfuerzo de esos partidos pequeños, porque son cosas que fortalecen la democracia, de todos esos partidos pequeños por ir aliados. Son 9 partidos, ya incluso la Junta, al caso de Minú Tavares Mirabal, una mujer que está metida en todos los debates, una mujer política de los pies a la cabeza, ya la Junta le dijo que su partido no puede ir aliado a ningún partido político, porque la ley establece que la ley nueva de partido establece que los partidos que reciban el reconocimiento de la Junta Central Electoral tienen que participar solo en las primeras elecciones. Y entonces Acción Democrática está obligada a competir solo en los comicios del año que viene. Y ese es un gran reto para la buena amiga Minú Tavares Mirabal. Bueno, Alexander, tú sabes que el invitado nos pidió que él tiene un compromiso y que debiéramos darle ahora la oportunidad, porque él tiene que salir y tiene una responsabilidad. Y nos gustaría que nos vayamos a la pausa y después de estos compromisos comerciales retornamos con más información. No se pierdan el contenido de esta parte del programa, que vamos a tener el placer de compartir con el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el economista y profesor catedrático universitario Víctor Peña, quien es un conocedor de los temas económicos nacionales e internacionales. Sigan con nosotros que hay más contenido.